Hola a todos, a todas, bienvenidos a esta nueva entrevista del archivo AINI. Hoy nos acompaña el poeta Miguel Ángel López Hernández. Él es un poeta guayú que nació en Carraipía, departamento de La Guajira, Colombia, en 1965. Él es el creador de varios personas, personajes, personalidades poéticas, tales como Vito Apuchana y Maloe, quienes tienen atributos de autores, biografías propias, obras publicadas, una poética, un estilo y demás. Así, la obra de López Hernández se ha producido a partir de la creación de múltiples autorías, múltiples rostros poéticos, diversos heterónimos. En 1992, la Universidad de La Guajira publicó su poemario Contrabandeo de Sueños con Enjunas Cercanos, firmado por Vito Apuchana, enigmático poeta que, de acuerdo a las historias contadas por Miguel Ángel López, se dedicaba al pastoreo, la búsqueda de agua y la escritura poética en la Alta Guajira. En el 2000 recibió el premio Casa de las Américas por su libro Encuentros en los senderos de Abya Yala. En el 2010, el Ministerio de Cultura de Colombia publicó el libro En las hondonadas maternas de la piel, firmada por Vito Apuchano. Sus poemas han aparecido en revistas como Número de Bogotá, La Jornada de México, de Poesía de París, America's Quarterly de Nueva York, Casa de las Américas de La Habana, entre otras. Vito Apuchana cuenta con una tercera obra que está aún inédita, titulada Voces del Antiguo Corazón del Monte. La Universidad de La Guajira prepara un pequeño foro de reflexión sobre los 30 años de la poesía de Vito Apuchana. Poeta, muchas gracias por aceptar esta entrevista y quiero empezar directamente con la primera pregunta. Y esta es, según su perspectiva, ¿cuál es la función del poeta en el mundo? Poeta. Anas Guatamar Mareirua y Ayu G Toro Yu. Ana Yaguatse Diego. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Un saludo a los amigos que actualmente nos escuchan. Y bien, estamos aquí para generar un diálogo en torno a la acción creadora desde la palabra, desde la dimensión del sueño, específicamente frente a este tema que nos propones un poco la función del poeta en el mundo. No sé si Diego pudo entender la pregunta de esa manera. Sí, poeta, esa es la pregunta. Según su perspectiva y Sí, su bien. creativo. Pues bien, no sabría exactamente cómo responder a esa función, ¿no? Como de una manera literal, pero sí creo en lo sustancial, ¿no? Creo muchísimo en el tema de la naturaleza que compone los seres vivos y también que trae de alguna manera un camino, ¿no? Como unas determinadas fuerzas. Entonces creo que el poeta como tal, que es un creador, tiene una, más que función, una misión. Y de alguna forma esa misión habla de una develación. Es como ayudar a develar los paisajes, tanto externos como internos del humano. Y que esa develación, es decir, una forma de ir a una revelación, es para permitirnos encontrar que nuestros sentidos encuentren sentido de vida. Y es como una apertura a otros paisajes, ¿no? Lo que estás viendo es como ese hecho real de lo que ves, de lo que perciben tus ojos, de lo que tocan tus manos, o sea, todos estos sentidos, ir convenciéndonos que existe otros dentro y otros como alrededor, como unas áureas. Entonces, que es por eso hablo de develar en primera instancia, y vamos a develar aquí este paisaje que hoy vemos, pero también es una develación que camina hacia una revelación. Entonces, es, un, es una sola acción, desde la palabra misma, desde el silencio que envuelve, y eso es
todo. Eso es una misión donde nos permite sentir, ¿no? Y vemos si encontramos una justificación del estar vivo, pero es el hecho, ¿no? Es la acción, ¿no? Entonces ahí es donde me quiero detener, redondeando la respuesta de la misión del poeta, de la poetisa, de develación hacia una revelación de la vida, y encontrar o no encontrar la justificación del estar vivo en el universo. Es un poco eso. ¿Cómo lo logra? Bueno, en el sentido estricto, no solo con la palabra, porque la palabra es un don de todos los humanos, y la palabra va emparentada con el silencio, ¿no? Pero también esa poesía está, digamos, dentro de otros fenómenos, de otras acciones, por ejemplo, lo musical también, ¿no? Es decir, de hecho, creo que en el fondo es la poesía como tal, y la poesía estoy convencido que es un elemento del universo, tal como lo es el aire, tal como lo es la luz, tal como lo es la oscuridad como matriz de la luz, tal como lo es el sonido, tal como lo es la tierra, el fuego, el agua y la poesía. La poesía puede incluso llegar a como esas fórmulas matemáticas que nos enseñaron los profesores en la escuela, y es como una conjunción. ¿Cómo hacemos aquí una conjunción de partes de los números y partes de las letras? Entonces podríamos entender eso, esa energía en el cual se unen los elementos y generan poder de vida. Eso es poesía. Y por lo tanto no es un fenómeno captado únicamente por el poeta como tal, que Occidente nos ha enseñado, nos ha ido señalando, que es el que cultiva la palabra tanto hablada como escrita, sino también está en, en otros que logran percibir, que logran acercarse, aproximarse, o incluso que logran sumergirse en ese contacto de vida que hacen los elementos en el universo. Entonces creo que esa poesía está en el artista también, ¿no? El pintor, el que logra esa conjunción de colores, en el músico, ¿sí? En la danzarina, esa mujer que se conjuga con el espacio, con la espacialidad que lo rodea, un movimiento y espacio-tiempo, y el arte de la danza. Eso es poesía. Ahí está también la réplica de la poesía. Y está sin duda alguna en esos humanos del campo, en esos humanos del mar, en esos humanos que se viven compenetrados con el entorno natural, de la naturaleza. Hablo del pescador, hablo de la campesina, hablo de la tejedora. Incluso hablo hasta de seres humanos que no están dotados, digamos, del desarrollo de cierto sentido como la vista, como el oído, son los sordos, los ciegos, pero que también la magia de la vida los incorpora en este fenómeno del impacto de sentir la mística de la vida. Entonces, esa es la poesía, como tocar la mística de la vida, y está abierto a todo individuo y a todo ser humano. Y nosotros como descendientes de pueblos étnicos, lo que hemos entendido como pueblos originarios de los continentes, tenemos casi como esa fuerza conductora en el cual transpiramos, respiramos, suspiramos vida, pero, pero a partir de la naturaleza, no lejos de ella. Y eso no sé si de alguna forma es un tipo de diferencia, pero no sé si es una diferencia superior o inferior. No lo sé, no me atrevo yo ahí a calificar, pero es una diferencia el cual no identifica digamos, en el escenario, en el óleo de la población humana de la Tierra. Entonces yo creo que ahí está la poesía, y bueno, por fortuna estoy inclinado a repensarla, a sentirla, como descendiente indígena que me siento como tal.
y esto es lo que ha devenido en unas obras que no sé qué valor puedan tener, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la respuesta. Tú me disculpa que haya sido un poco extensa. Poeta, voy a leer un poema suyo titulado Gente. El poema dice: yo nací en una tierra luminosa, vivo entre luces, aún en las noches. Soy la luz de un sueño antepasado. Busco en el brillo de las aguas mi sed. Yo soy la vida, hoy. Soy la calma de mi abuelo Anapule, que murió sonriente. Poeta, la pregunta va alrededor de este poema. Después de leer tu poema Gente, encuentro un significado particular justamente de la palabra gente. Generalmente esta palabra puede ser un sustantivo general, amplio, despersonalizado, pero en tu poema hablar de gente es hablar de otra cosa. ¿De qué estás hablando acá cuando mencionas a la palabra gente? ¿Qué o quién es la gente en el contexto de un poema donde pones en relación a los antepasados, al abuelo Anapule, al nacimiento de la voz poética en una tierra luminosa? En otras palabras, poeta, ¿qué resignificación de la palabra gente hay en tu poema? La, en Guayunequi es Guayú, ¿sí? Que es, es un significado literal de ser humano, y muchas poblaciones originarias de Abya Yala, sabes que me refiero a América, ¿no? Y Abya Yala es justo un continente que, que es una unidad planetaria, porque es un puente terrígeno de los dos extremos del planeta, del Polo Norte y de la Antártida. Y el humano que transita en un solo tiempo, es decir, en un solo viaje, los dos polos, y que pueda sentarse a compartir los elementos, el fuego, el agua, con otro, entonces eso es a lo que casi todos los pueblos de Abya Yala se autodenominan humanos, se autodenominan personas. Por lo tanto, en el caso nuestro, en la Alta Guajira, Wayuu es ser humano. Y está integrado, es decir, como decir un nosotros todos. Eso es realmente lo humano, nosotros todos. Y en ese todos entra en los otros seres vivos, como son los animales, como son la flora, ¿no? Eh, y allí es donde insisto nuevamente en el tema de la conjunción de vida, y es el gran desafío de saber vivir en ese punto. Por lo tanto, hablar del uno, es decir, en este caso de un yo específico, ese yo cuando empieza a hablar, es decir, hablar es desnudarse, hablar es abrir. Entonces, ahí tenemos que confesar, es decir, mostrar el interior, y vemos que lo humano es un enlace de respiración, de transpiración, con todo lo que nos rodea, ¿no? ¿Y hacia dónde? Pues hacia el acontecimiento de celebrar, porque lo que nos justifica como seres andantes es poder celebrar, pero es una celebración llena de rituales, una celebración en concentración del entorno, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo nací en una tierra luminosa, vivo entre luces aún en las noches. Yo soy la vida hoy. Ahí está integrado, y cuando digo soy la calma, cuando digo soy la sonrisa del abuelo que se fue dejando una sonrisa allí en su rostro, es decir, se despide físicamente pero sonríe, lo vimos,
Muchos ancianos guayú, su rostro ya como cadáver, uno siempre le ve una especie de esbozos, ¿no? Como si estuviera sonriendo. Y es que una confirmación que es esa muerte que entendemos, que es el final del cuerpo, es como una transición, es como entro a un puente, ¿no? Como un agujero que me conducirá a otro extremo. Y por eso el mito fundacional guayú habla de los retornos de las energías, ¿no? Entonces por eso entendemos que somos circulares y en nuestros diseños de cerámica, en nuestros diseños de tejidos, está la espiral, que es una figura geométrica que nos representa. Entonces ahí está todo. Y gente significa también identificarnos con el espacio geográfico donde hemos nacido, el pozo de agua que nos dio la primera victoria frente a la sed. Y eso nos marca el cordón umbilical. Entonces, cuando uno dice yo, te está diciendo todos nosotros todos, que no podemos estar desvinculados de ello. Entonces tomé esa conciencia muy temprano, ¿sí? Sobre todo en los relatos de las tías, abuelas. Y bueno, y todo fue deviniendo, como un desovillando, ¿no? El hilo. Y ahí está, de alguna manera, esas palabras. Esas palabras son como un canto de agradecimiento, ¿no? Ujú. Y al mismo tiempo, cuando uno agradece, también hay compromiso a seguir. Y es como sostener esta invención, ¿no? La invención de la vida entre nosotros, ¿no? Entonces es por ello, ¿no? Es decir, muerto el abuelo y nos ha dejado la sonrisa, su último gesto físico. Y eso es como un resumen, el resumir de nuestra vida, ¿no? De nuestra estar en esta cuadrícula del continente y del planeta. Entonces eso es un poco lo que podría decirte. Claro. Encuentro en tu respuesta, poeta, que básicamente en este poema hay una teoría para resignificar la palabra gente como tal, ¿no? Y esto me conduce ahora a otra pregunta que va en relación con los animales. Voy a leer tu poema Guayú 2. Dice así el poema. Somos una alegría silenciosa, labor de las hormigas, saltos del conejo. Somos una tristeza serena, mirada del alcaraván, sueño del murciélago. Somos la vida, así, niños en los ancianos, rostro del horizonte encontrado. Respecto a este poema, el poema Guayú 2, hay diversas menciones animales tales como el conejo o las hormigas. Mi pregunta específica es, ¿estás hablando aquí de animales míticos? ¿Nos puedes hablar un poco más sobre la presencia de los animales en tu poesía, por favor? Sí, hablar de los animales es una exploración hacia el interior. En nuestro mito fundacional, que debes encontrarlo, se llama el mito de las 4 generaciones. Y nos habla de un primer momento como aquellos antellegados, no antepasados, sino de los que nos anteceden y siguen en la vanguardia, son los elementos, los grandes señores, las grandes energías de vida, que son Pyushi, que es la oscuridad, Hemiai, que es el frío, Kai, que es el sol, Houtai, que es el viento, Ma, que es la tierra, Huya, que es la lluvia, Para, que es la mar, y todos esos elementos formadores de vida se preguntaron en un dado caso por qué somos la vida y al mismo tiempo no sabemos si uniendo nuestras fuerzas podemos generar otras generaciones de vida, ¿no? Y luego de esa pregunta empezaron a responderse en la posibilidad de crear nuevas generaciones. Y así fue cuando se unieron y formaron una segunda
generación, crearon una segunda generación. Y el mito Wayuu habla de que la segunda generación nacieron el mundo de la flora, lo vegetal. Sí, todo ese mundo verde, todo ese mundo de los árboles, todo ese mundo de las plantas, de las gramas, de las pajas, de las hierbas. Y entonces el mundo floreció, se llenó de colores y se llenó de aromas. Y eso complació mucho a los grandes elementos que eran la primera generación. Entonces ocurrió que se organizó una nueva asamblea de los elementos de la primera generación y se complacieron, se unieron, celebraron, dijeron sí, fue posible crear una segunda generación de vida. Ahora tenemos un mundo de colores, un mundo de perfumes. Pero también volvió la pregunta otra vez a decir, ¿y será posible una tercera generación? Y nuevamente los elementos, nuevamente Kai, Hoktai, Ma, Yoshi, Para, Huya, volvieron a unirse, volvieron a entretejerse y crearon una tercera generación de vida. Lo lograron. Y esa fue la generación de la fauna. Y entonces el mundo se llenó de rugidos, de trinos, de velocidades, de movimientos, de vuelos, y así entonces el mundo se llenó, era más móvil, se llenó de movimiento y de cantos y de gruñidos y de rugidos y de trinos. Así pues que ya el mundo era con mayor contenido y ya el mundo era con mayor dinámica de vida. Y ocurrió una tercera asamblea y volvieron a encontrarse los grandes elementos y celebraron y se enorgullecieron de lo que podían ser cuando se unían. Y luego de celebrar y de complacerse de que ya su mundo era un mundo con mayor contenido, que ya no solamente había elementos, sino que también había fauna, flora, había colores, perfumes, movimiento, cantos, trinos y gruñidos y rugidos. Pero también seguían la pregunta, ¿será posible una cuarta generación? Pero en esta ocasión sí hubo muchas dudas, pero ¿cómo es posible una cuarta generación? Si ya tenemos lo que creíamos que podía faltar. Y sin embargo se hicieron la meta, el propósito de intentarlo. Y así fue entonces que hicieron nuevamente el tejido, se entrelazaron, se abrazaron, se unieron y de manera increíble crearon una cuarta generación. Y esa se llamó Wayuu, gente, humano, que significa la unión de todas las anteriores generaciones. No podían crear una cuarta generación totalmente única, sino que tenía que hacerse con un poquito de las anteriores. Y por eso la cuarta generación tiene algo de los elementos, tiene algo de la flora, tiene algo de la fauna, y por eso es que nos consideramos los menores de la familia, los recién llegados. Y por eso es que somos necesariamente los celebradores de los mayores. Y por eso creamos los ritos para agradecerle a lo que nos han puesto aquí después de tantos giros de tiempo. Y somos la gente, las personas, la cuarta generación. Y así los elementos se volvieron a unir en asamblea y celebraron y dijeron, el mundo ya es circular, porque cerraron el círculo con la cuarta generación. Por eso nuestra primera misión es el agradecimiento.
Y en ese agradecimiento es que creamos la cultura. Y por eso estamos aquí. Entonces creemos que somos humanos, al mismo tiempo somos animales. Y al mismo tiempo somos plantas, somos árboles, somos entorno. Y nos llega el giro del planeta, nos trae la tarde y la tarde nos vuelve melancólicos. Y por eso somos una alegría silenciosa también y una tristeza serena. Y esos símbolos de la tristeza serena muchas veces lo encontramos en esos espacios semioscuros del murciélago. Y a veces esa alegría silenciosa la vemos en esos movimientos laborales de las hormigas incansables o en esos saltos del conejo que no lo esperábamos, sorprendentes. Pero también somos la vida así, en conjunción, donde el horizonte de la celebración ya ha sido encontrado, ya ha sido soñado, ya está visto el horizonte. Y así que, ¿qué más tenemos que agregar? Por eso nuestros ancianos nos dicen, o sea, ayonnaha, es decir, dancemos, dancemos. Entonces es un poco lo que el poema quiere, digamos, agrupar ese mensaje, ¿no? No sé si lo logramos, pero eso es lo que hemos puesto en el centro de la mesa. Sí, poeta, es una respuesta fuerte la que nos das, interesante, porque planteas ideas como, por ejemplo, la animalidad como algo que es interior al humano, pero no solo interior, sino anterior, pero es una anterioridad que es todos los presentes y todos los futuros también. Mm, Esta, Así esta, es. esta cuestión de la animalidad, creo que, según como tú las has explicado, se conecta con la siguiente pregunta que quiero formular y es en relación con el poema Danza y Nacimiento. Lo voy a leer. Desde lo invisible, alguien sueña con la danza y los movimientos de todos los seres existentes visitan los pies de mi hermanita recién nacida. El círculo del baile no cesa. Em, Respecto de este poema, quiero preguntarte, ¿qué es lo invisible? Y en el contexto de tu poesía, ¿qué relación hay entre los seres invisibles y el mundo visible? Nada más, sí, en el mundo Wayuu y en gran medida en otras comunidades de Abya Yala, lo que entendemos como realidad y el plano de lo tangible, de lo visible, es tan solo una parte de lo que es realmente el universo humano y el universo donde estamos, ¿no? El planeta. Y el planeta está lleno de dimensiones. Y hay una en el concepto del orden de la vida entre los Wayuu, es el mundo que llamamos en lengua Purazu. Y el mundo Purazu es un mundo que literalmente podemos entender como sagrado y también prohibido, pero es sencillamente explicado que es una dimensión donde están los seres invisibles, donde están los seres no corporizados, donde están ciertas energías que hemos descubierto que estamos conectados a sus cabos, ¿no? Y de alguna forma podríamos interpretar desde la metáfora que nos soportan, es decir, nos sostienen. Ellos nos sostienen, ¿no? Así que en ese universo pequeño, esa dimensión, ¿sí? Y donde nos comunicamos en forma sensorial, en forma perceptiva, en forma de onírica también, en forma de visión también. Es donde está ese mundo maravilloso de Purowi, de Guanés Satay, de Akarakuy, de Kerraria, pero donde también están los espíritus de
de ciertos seres que se comunican con nosotros solo a través del sueño, pero de alguna forma también están las almas de los difuntos, que se van a una dimensión llamada Hepirra, después de dejar el cuerpo, después de la muerte física. Y entonces todo eso se reúne en lo que llamamos invisibilidad, pero es una invisibilidad eh, protagónica en nuestra visibilidad. ¿Sí? Es una invisibilidad orientadora de lo visible, ¿no? Es una invisibilidad que permite extender lo sensorial, ¿no? Es decir, donde los sentidos se despiertan desde la invisibilidad. Así que ese mundo invisible eh, es el que nos permite el mundo visible nuestro. Es como nuestra matriz, ¿no? Este mundo visible en el cual nos orientamos, saltamos, corremos, tocamos, olemos, este mundo que hemos identificado como lo real, este mundo viene de lo invisible, ¿no? Y afortunadamente lo invisible tenemos vehículos de conexión, como es el sueño, ese momento del ensueño de todo humano, y ahí nos conectamos. Pero también están momentos del estado de conciencia alterada a través de una bebida, de un tabaco, de mascar una masilla, o también está en el poder anunciarlo, la visión, ¿no? De ciertas mujeres nuestras que son visionarias. Entonces hay forma de conexión con lo invisible. Y lo otro es que el nacimiento nos da un ejemplo. Entonces por eso, cuando nacen nuestras mujeres en el mundo guayú, florece la continuidad de la cultura. Y, eso, y por ser línea materna también en la conservación de la cultura, la conservación de la lengua, la conservación del acento, de interpretación del mundo. Así que desde lo invisible alguien sueña con la danza, es decir, prepararnos para celebrar. Y el nacimiento es un modelo de pensar desde la inteligencia del corazón. Porque si nos ponemos a mirar con detención, nuestros actos en las 24 horas del día son pequeños nacimientos. Y si lo asumimos así, digamos una tarea, emprender un viaje, conocer a alguien, es un nacimiento. Así que el concepto de Gemiay, el concepto de nacer, el concepto del nacimiento, del parto, del alumbramiento, se replica en nuestros actos. ¿Sí? Y cuando recibimos el ser humano de nuestra hermana que pare, que da a luz, hay celebración, hay alegría, porque vamos a tener más compañía. Y por eso celebramos, por eso preparamos el círculo del baile. Pero entonces hacemos una réplica de ese momento, invisibilidad, nacimiento, porque esa niña viene de la invisibilidad. Entonces celebramos, por ello celebramos. Y si lo llevamos a la práctica de nuestros días, en la rutina diaria, hacemos alumbramiento diario. Entonces celebremos, pero no es una celebración alocada, sin orientación. Sí. No, es una celebración ritualizada. ¿Ves? Por eso para nosotros es muy importante que la costumbre de danzar, de hacer la yonna, no se pierda. ¿Sí? Y eso es el poema, quería como recordarnos eso, ¿no? Como enfatizar en esa forma de ser, ¿no? Eso es lo que podría decirte. Tenemos entonces, poeta, que es el nacimiento, en últimas, es el nacimiento de la invisibilidad, ¿no? Y esta dialéctica que permite despertar la vida justamente desde esta reiteración constante de lo invisible
en lo visible, ¿no? Poeta, y mire que justamente lo que usted nos acaba de explicar, de contar, de describir, se relaciona con el poema Mujer Lechuza, que quiero leer en este momento. Este poema dice, Mujer Lechuza, anoche, mientras dormía, el aire caliente de un Guanulú me despertó y vi a la mujer lechuza del cerro de Murerú observando nuestros sueños. Anda en busca de amoríos. Poeta, respecto del poema Mujer Lechuza, y ya nos habló un poco, pero me gustaría que nos llevara más a profundidad con ello, ¿qué es el sueño? ¿Cómo lo concibe? Grapu es en Guayunequi sueño, ¿sí? Grapu. Y sueño es una dimensión donde se nos permite los encuentros de energías. Y bien, a pesar de que ya Occidente, con sus grandes científicos, nos ha explicado el fenómeno del sueño, o sea, de ese instante donde el humano pues está, digamos, en otro tipo de concentración, en donde lo físico está eh, distensionado, donde la conciencia está como arropada, donde hay un viaje de imágenes. Esa dimensión entre los Wayuu es una dimensión sagrada, por eso hace parte de ese mundo Rapu, ese mundo también puraz de la invisibilidad. Y, y bueno, y allí se pueden hacer los grandes encuentros. Y esos encuentros de tal poder que cuando su presencia es tan, cubre tanto nuestra atención, eso significa de que hay que creer en ello. Encierra como un tipo de verdad y en la interpretación que hacemos es un indicador de salud, indicador de salvaguarda. O sea, hay que salvaguardar tanto la vida como el trabajo, como la cultura, o como un tipo de fortuna de la familia, ¿no? Como algún tesoro material que se pueda conservar. Entonces también en esa unidad de imágenes poderosa y de sonido en el sueño, entendemos que es una fuente orientadora del orden social. Entonces soñar imágenes, soñar sonidos, soñar conversaciones, nos trae un indicador de comportamiento. Por eso es importante traducirlo, porque es un lenguaje complejo. Entonces no se puede entender ese lenguaje onírico en primera instancia, así como de buenas a primeras, sino que requiere de un conocimiento de los tiempos que han girado antes que nosotros. Entonces por eso tenemos personas, sobre todo mujeres, que saben interpretar ese lenguaje onírico. Y una vez interpretado, pues hay que hacer un compromiso de cumplimiento. Y por eso lo llaman y lo llamamos sueños premonitorios. Algunas llamamos también anunciadores. Y está ligado al futuro comportamiento. Entonces, el porvenir. ¿Qué vamos a hacer en el porvenir? Lo que viene. Entonces, si el sueño nos puede adelantar, es como de alguna manera unos anticipos del acto, del hacer, ¿no? Y por eso es importante, porque ayuda a replantear comportamientos fallidos, comportamientos erráticos. Entonces, es importante en la sociedad de Guayú tener una interpretadora de sueños. Y de esta forma, pues nos va a dar explicación de lo que no entendemos, ¿no? Que nos pasa a veces a diario, a veces tropezamos con la misma piedra, ¿sí? Tropezamos, nos caemos en el mismo error, a veces creemos que estamos perseguidos por un
una extraña fuerza. Pero lo que hace falta es una especie de develar eso, digamos, eso es, ¿cómo podría decirte? Como una especie de nudos, ¿no? Que pueden ir en contra del camino abierto para un ser humano. Entonces es como abrir los caminos que están como aparentemente cerrados. Las malas rachas también se pueden explicar a través del sueño. Entonces por eso es importante en ello, ¿no? El sueño es un factor de orientación social. Y el protagonismo de las interpretadoras de sueño es central en la cultura guayú. Pero la maravilla es, Diego, que esta fuerza, esta influencia cotidiana está en casi todas las comunidades indígenas de Abya Yala, ¿no? Es importante el soñar, ¿no? Y no solamente es por las noches, también hay un soñar en la enfermedad, en el momento de relax, de relajo. Pero lo importante es esa transición que se hace, ¿no? Y por eso se le canta también el sueño, ¿no? Y lo que viene del sueño es vital, ¿no? Por eso es la importancia de saber traducirlo y sobre todo de ejecutarlo, de cumplirlo. Ya a veces se hace con un baño de plantas aromáticas, a veces se hace con un baño en el río o en el mar, y así, serie de comportamientos que nos ayudan a estar en equilibrio entre el mundo invisible, el mundo no corporizado y el mundo real en el que nos movemos. Bien, muchas gracias. Agradecemos al poeta Miguel Ángel López Hernández por brindarnos esta entrevista al archivo AINI y por ofrecernos diversas reflexiones en torno a su poesía y también en torno al acto poético. De nuevo, muchas gracias al poeta Miguel Ángel y también gracias a todos los escuchas que nos han acompañado hasta aquí.